o sea, has definido muy bien pues, lo que es el Tantra, has definido muy bien también lo que es la, la relación con el Hatha Yoga y el sistema de chakras, etcétera. Y ahora quizá preguntaría, porque por ejemplo, pues cuando uno se aproxima al budismo, por ejemplo, ¿no? Mismamente, el budismo, pues dentro de sus tres corrientes principales, pues se encuentra que el Vajrayana, que es el budismo cuando llega al Tíbet y se junta, se sincretiza con el Bon, ¿no? Se da esta mezcla que es el Vajrayana, que justamente pues toma mucho de Tantra, mucho, digamos, Claro. bueno, en fin, ¿no? O sea, ¿no? Uno, por ejemplo, se encuentra con esto, con el budismo y que hay Tantra, ¿no? Se encuentra otro cuando estudia, pues yo qué sé, pues Shivaísmo, el de Cachemira, que es sobre todo el que ha llegado aquí, ¿no? A través de Osho, bueno, en fin, o Haridas, etcétera, pues ¿no? También encuentra que se está hablando de Tantra, pero desde una perspectiva hindú, en la que se hace mención a la unión entre Shiva y Shakti, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O a partir de aquí, pues podríamos también hablar pues de cómo tú mismo has citado el taoísmo, ¿no? Cómo también se impregna Extremo Oriente de esta práctica, claro, el Tantra, ¿no? O sea, el Tantra es algo que parece que lo abarca todo y que recordemos Tantra, ¿no? Que también tiene en su misma etimología, sería expansión de la conciencia o aquello que entrelazamos, ¿no? O sea, el entrelazamiento cuántico, por ejemplo, ¿no? También podría ser otra definición, incluso actualizada de Tantra. Sí, sí, se traduce como de muchísimas maneras, ¿no? Pero una de las traducciones más antiguas que se encuentran en los Vedas, incluso en los Upanishads, es de tejido, de red, ¿no? Porque en realidad es como está compuesto la naturaleza material. Las gunas, que la traducción de guna es soga, cuerda, eh, que se van entrelazando y mezclando y van formando toda la variedad del universo. Es una tela, es una red, ¿no? Y es un concepto muy, muy antiguo, extremadamente antiguo, ¿no? Principalmente del Sankhya, que se ha mantenido, que se ha eh, difundido en otras corrientes, y porque es muy real, muy práctico, muy fácil de entender, ¿no? Y ¿dónde surgió? Probablemente a través de una revelación o a través de un estado de conciencia muy profundo, un estado de conciencia alterado, en el que algún sabio como Kapila, por ejemplo, pudo ver la naturaleza del mundo de esa manera, ¿no? Eh, Incluso a un nivel cuántico, si quieres, y, y tuvo su cabida en todas las corrientes que se fueron desarrollando a lo largo de la historia en el hinduismo, eh, porque es muy real. Entonces, esa forma de ver ese tantrismo que es tan práctico, por un lado es espiritual, pero por otro lado no rechaza, no niega lo material, entonces es muy práctico en un desarrollo espiritual, en un camino de evolución que vamos desde usando un término trica, vamos de Pashu, ¿no? O sea, del nivel más primitivo, animal, ¿no? Lo que significa Pashu, a un nivel divino. Entonces, eso se ha establecido en muchísimas culturas, esa forma de practicar la vida espiritual. O sea, el tantrismo budista ha llegado hasta Japón, en la forma del Shingon, por ejemplo. Eh,
hay distintas versiones del budismo, es tan amplio, es tan diverso como el hinduismo o más, quizás. Y por un lado tienes el Zen, que es casi la versión opuesta, ¿no? Ambos son budismo. Si comparas el budismo Vajrayana con el budismo Zen, dices, ¿cómo puede ser? Pero bueno, el Tantra ha sido algo muy practicado, incluso el budismo tántrico y el hinduismo tántrico han tenido mucha relación, mucho intercambio, mucha fusión incluso, ¿no? Por ejemplo, en Bengal, que es uno de los lugares donde el tantrismo ha sido más fuerte, se ha desarrollado con más fuerza, estaban los baulas, que eran una corriente, una secta, en la que se mezclaba el budismo con el hinduismo, ¿no? Porque todas estas interpretaciones, corrientes que han tomado principios tántricos y por otro lado conceptos más ortodoxos o menos ortodoxos, se han mezclado de tantas formas en la India que es muy difícil poner límites claros entre una tradición y otra. El Shaktismo y el Shivaísmo tienen tanto en común que a veces es difícil decir, por ejemplo, no sé, un Kapalika es Shakta o es Shaiva, si tiene cosas de los dos, ¿no? Ahora que hablamos, que menciono los Kapalikas eran unos Shaivas que fundamentalmente son Shaivas que llevaban una calavera para recordar la naturaleza temporal de la vida, ¿no? Incluso, bueno, tenían prácticas extremas, son Vama Tantra, prácticas extremas de vivir en los cementerios, de cubrirse con ceniza. Uno de nuestros acharyas más venerados, Silagora Kishore Das Babaji, él era un Babaji, es decir, un renunciante de la orden más alta, que él solía tomar agua o tomar la bebida o comer en una calavera. O sea, una práctica que asusta, que da miedo. Claro. Pero ese era su nivel de desapego, su nivel de desarrollo espiritual, su desconexión, ¿no? Que con lo material, su renuncia. Por otro lado, también era muy humilde y él no, por ejemplo, no aceptó un solo discípulo en su vida, ¿no? Él no se consideraba así alguien. El único discípulo que aceptó fue el maestro espiritual de Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Wow. Wow, cuántas cosas. Bueno, me iba viniendo, a ver, que ordeno un momento, pues... Culpa mía que mezclo tantas cosas, que mezclo tanto que yo parezco hindú. Bueno, sí, pero mira, justamente sobre esto, ¿no? Iba a decir, uno cuando, por ejemplo, pues cuando viaja a India o cuando, pues, no sé, lee, pues, el Fakir, ¿no? Por decir algo, el libro de Ramiro Calle o, no sé, alguna lectura, pues, así más sociológica de India y tal, a uno le da la impresión de que, no sé, pues todos esos renunciantes, todos esos monjes, o sea, toda esa gente parece como que, o una de dos, así muy, muy rápido, o es que están locos, completamente locos, o sea, gente que ha perdido la razón, ha perdido el norte, ¿no? Y por lo tanto, todos practican algo que, no sé, que como que no tiene, no sé, como si fuese, para decirlo así, una religión a la carta. Este sería un punto de vista que normalmente pues está muy presente. Y si no, la otra visión que se suele tener sobre India
y sus practicantes, es como que hacen algo, claro, realmente mistérico, es algo muy esotérico, bañado de un gran halo de exotismo, de, no sé, pues gente que incluso, pues si lo vemos, ¿no? Desde el punto de vista pues de la tradición perenne, en relación pues a, por ejemplo, René Guénon habla muchísimo, ¿no? sobre la tradición hindú como la tradición primigenia o perenne, a partir de la cual pues se establece la iniciación, en fin, ¿no? Todo lo que es los grados de iniciación. Bueno, sin entrar ahora con esto, ¿no? Pues esto, ¿no? Parece como que de pronto se dice, no, no, es que esta gente está haciendo algo que es muy profundo, pero que no se llega a alcanzar a entender o no se llega a poder, no sé, vislumbrar de qué están hablando o qué están haciendo, ¿no? Entonces, esto me parece muy interesante porque oyéndote, uno, y con la claridad con la que lo haces, ¿no? Pues uno empieza a percibir como unos matices, una serie pues no sé, renunciante típico de las tres líneas, ¿no? Con ceniza, por ejemplo, ¿no? Pues estamos, por ejemplo, identificando, y con el tridente, pues podemos identificar que esa persona o ese círculo pertenecen a la tradición shivaítica, Sí, ¿no? sí. Pero por otro lado, uno, por ejemplo, pues también observa que los hindúes todos en general llevan el bindu, llevan algo aquí, ¿no? Ese color entre rojo, ocre, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, pues, por ejemplo, tú no lo llevas habitualmente, ¿no? Entonces, es como que da como mucho juego y a la vez mucho pavor, porque es como, ¿qué será esto tan raro, no? Sí, eh, uno tiene que entender que el místico, antiguamente incluso, se lo llamaban a los místicos los locos de Dios, ¿no? Tiene un comportamiento que para la sociedad mundana o normal es muy, muy extraño, muy extravagante, porque el objetivo es el opuesto. El Bhagavad Gita dice, la hora de despertar para el sabio es la hora de dormir para el materialista y viceversa, ¿no? O sea, hay un orden de prioridades muy, muy diferente. En las tradiciones indias hay toda una gama de locos muy, muy grande. La diferencia entre ese comportamiento extraño, extravagante y la locura es que no están locos. O sea, una baduta, un agori, uno de estos renunciantes, pueden actuar de forma loca, pero tú, por ejemplo, está la historia en el Bhagavad Purana de Yadabharata, ¿no? Yadabharata era una persona que recordaba sus vidas pasadas, ¿no? Y recordaba los errores que había cometido en su desarrollo espiritual. Entonces, para no cometer esos mismos errores, empezó a actuar como una baduta. No hablaba, hacía todo al revés, ¿no? El padre le decía, el padre de la nació en una familia de brahmanas y le decía, bueno, primero te purificas, después cantas el Gayatri. Entonces él cantaba el Gayatri y después se purificaba, todo al revés. Y no hablaba, o sea, le hablaban y no respondía, tanto que, bueno, finalmente se fue de la casa, ¿no? Lo raptaron unos adoradores de Kali para sacrificarlo a Kali, unos criminales, unos asesinos, y cuando estaban a punto de sacrificarlo frente a la imagen de Kali, Kali se manifiesta y se los carga a todos y los libera a él. Y él, nada, o sea, sigue su camino sin hablar con nadie, sin relacionarse con nadie. En un momento se cruza con un cortejo de un rey, la Jugana, y que se había quedado sin un cargador del palanquín, entonces lo ven a este grande, fuerte, y lo usan de cargador. Pero mientras iba caminando, iba evitando las hormigas de pisarlo, entonces el rey iba a los saltos. Entonces en un momento el rey se ofuscó
y se bajó del palanquín y lo increpó y le dijo que tú sabes quién soy. Esa fue la primera vez que Yadavarata habló, porque dijo, este está preparado para recibir el conocimiento. Entonces le dice, tú piensas que ahora es un rey, pero en realidad en tu vida anterior eras otra cosa y yo era un rey, ¿no? Entonces hay varios capítulos del Bhagavad Purana que son las instrucciones de Yadavarata a Maharaj Rajugana. Esa es la diferencia. Lo mismo, todo el Bhagavatam en realidad es el diálogo entre Maharaj Parikshit y Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami también era una baduta, también era un loco. La gente lo veía y pensaban que este está loco y le tiraban piedra o lo escupían o lo echaban y él no decía nada. Entonces, ese comportamiento puede resultar muy, muy extravagante, pero si esa persona encuentra el recipiente correcto, el discípulo indicado, ¿no? Manifiesta toda su sabiduría. Esa es la diferencia entre un loco y el que parece un loco, el místico. Y eso en India, o sea, ha pasado también en Medio Oriente, con los cristianos, con los musulmanes, en todas las religiones, con los budistas. En todas las religiones podemos encontrar este tipo de comportamiento de los místicos, ¿no? En India tenés una gama enorme, enorme de locos. Sí. Un poco loco. Sí, estaba pensando, bueno, en fin, como siempre, pues tantas cosas que me vienen, ¿no? Por un lado, me acordaba del libro de Alan Watts, que es La realidad, que leí hace años, y me acuerdo que justamente pues definía la diferencia, una de las diferencias que hacía entre Occidente y Oriente, decía que en Occidente, si uno sale a la calle y empieza a proclamar que yo soy Dios, Aham Brahmasmi, o sea, yo soy Dios, ¿no? Y tal, y de forma espontánea, pues fácilmente te van a encerrar, en fin, ¿no? Te van a hacer pues pasar por una serie de terapias o lo que sea para reconvertirte. ¿Eh? Es un esquizofrénico. Claro, es un esquizofrénico, ¿no? Y decía, en cambio, pues, en India, pues sales, ¿no? Y proclamas esto, yo soy Dios, y la gente te dice, bueno, por fin, ¿no? Te has dado cuenta, ¿no? Entonces, claro, esto ya es una ruptura de esquemas total. Luego también pensaba, por ejemplo, pues me venía pues Ramana Maharshi, que a los 16 años ya tiene su experiencia en la que se hace renunciante dándose cuenta de la ilusión o de, digamos, de lo inefable en relación al mundo, ¿no? Y se retira a Arunachala, ¿no? Luego, a los 16 años, con lo cual, entre comillas, tenía toda la vida por vivir. Luego pensaba en Amma, Matan Ritananda Mahima, que también tiene, bueno, muchas experiencias en las que se la quiere someter a, bueno, que esa locura de hablar con Krishna y de ser Krishna y bueno, todo esto que conlleva la experiencia mística, ¿no? Y a todo esto estaba pensando, fijémonos otra vez más, ¿no? Una vez más, como en otras ocasiones ya hemos hablado y hemos dicho, cómo en India todo es posible. Es decir, no hay negación de, evidentemente, pues las castas, en fin, ¿no? Todo lo que podemos establecer como así como muy, muy rígido, que también es muy loco, ¿no? Pero bueno, dejando ahora esto de lado, como el místico, o sea, como toda posibilidad de misticismo en India está presente. Y esto es de una riqueza humana increíble. Sí, sí, culturalmente las personas tienen la posibilidad desde el comienzo de su vida de impregnarse de la espiritualidad en alguna de sus formas. Obviamente, si uno nace en una familia de Vaishnavas o de Shaiva, naturalmente va a recibir más información o más formación en esa dirección. Pero tiene la libertad de elegir cualquier camino con el que se sienta más identificado, ¿no? Cuando se habla de Ishta Devata o la deidad propia de cada uno,
se refiere a este tipo de liberalidad, de posibilidades de que yo, de acuerdo a mi concepción, de acuerdo a mi nivel de conciencia, pueda adorar a Dios de una forma u otra, de una forma distinta. Eso es un principio muy importante dentro de la tradición india, y por eso es que también siempre han convivido tantas religiones sin problemas, sin guerras Claro. religiosas. Ha habido muchas guerras políticas o de un rey que conquista a otro, no usando la religión como excusa. Reyes que protegían, que podrían ser Vaishnavas o Shaivas o Jainas o budistas, y protegían a todas las otras religiones sin ningún problema. Y por eso también muchas religiones han encontrado refugio en la India, ¿no? Nestorianos, Claro. o sea, cristianos considerados herejes, que han huido, ¿cómo es? Persas, Ah, zoroástricos, sí, eh, Zoroastro, claro, sí. cuando tuvieron que huirse de Persia por el surgimiento del Islam, Mm. se han refugiado en la India y han prosperado en la India, Los y Parsis, así, sí. muchísimas, Los claro, Parsis. muchísimas tradiciones, muchísimas religiones que han encontrado sitio ahí sin sentirse reprimidas o perseguidas de alguna manera, porque está ese concepto básico en la raíz de la tradición, ¿no? El Rig Veda es muy claro, la verdad es una, pero los sabios lo llaman con nombres diferentes, Mm. ¿no? Eso está en el ADN del hinduismo. O sea, el Rig Veda es el ADN. De Mm. ahí se expande todo lo demás. Claro. Entonces, es una es algo que forma la conciencia de cualquier hindú. Obviamente puede haber condicionamientos culturales, regionales, diferencias, porque somos seres humanos y la India no es el mundo espiritual, está en la Tierra y implica todos los defectos que tenemos los humanos. Pero la gente tiene la posibilidad de crecer por un lado en esa liberalidad, pero también en ese ambiente espiritual. Por eso, si la Prabhupada decía, es el deber de todo, en realidad eso está en el Chaitanya Charitamrita, es el deber de todo aquel que nació en Bharata, en India, de difundir la cultura espiritual, porque es un tesoro que reciben cuando nacen, ¿no? Alguien me decía la vez pasada que los argentinos nacemos con el título de psicólogos bajo el brazo. Tenemos esa. En la India, la gente nace con una riqueza espiritual muy valiosa. Después pueden hacer lo que quieran, o sea, pueden volverse ateo, pueden volverse materialista, puede ser lo que quiera. Pero eso está ahí de una forma muy rica, muy profunda también. Todas las prácticas de yoga, la meditación, la filosofía, la teología, los rituales, la adoración en las casas. Claro. Todo indio o todo hindú tiene su altar en su casa, que no es un elemento decorativo, donde se ofrecen alimentos o se ofrece música, es parte de su Claro. vida. Sí, sí, como los sintoístas con los kamis, con los Claro. antepasados que también, ¿no? Ofrendan cada día pues sus, sus reverencias, vaya. Sí, sí. Bueno, ¿te parece, Eduardo, si lo dejamos hoy aquí? Ha sido magistral una vez más. Gracias, muchas gracias. Hoy me ha tocado de anfitrión. Así que Pero bueno, ahora es un gracias placer. por tu visita. ¿Cómo, perdona? Gracias por tu visita. Ah, sí, sí, sí. Sí, espero también que pronto nos podamos ver, reencontrar también en persona. A ver si voy por Barcelona, que hace Sí, mucho que no vengo.
Cuando vengas, me avisas y nos juntamos para tomar algo. Claro que sí. Bueno, gracias, maestro. A ti. Hare Krishna. Seguimos, Hare Krishna. Ah, tengo que Adiós. ver cómo se corta esto, así, directo acá arriba, ¿no? Sí, exacto.